Hola a todos, soy Florencia Camargo, economista, y junto a CODISAR llegamos a la última instancia de este nuevo proyecto sobre las finanzas personales y del hogar. Hemos visto ya absolutamente todos los temas teóricos que teníamos estipulados y estamos en momento de empezar a pensar como un todo entre la teoría y la práctica. Entonces, en esta unidad vamos a agregar una nueva variable de análisis que va a englobar absolutamente todo. Con la pregunta principal de hoy, viendo y considerando todo lo que hemos analizado, ¿nos conviene ciertas instancias de inversión o ciertas instancias de crédito? ¿Cómo lo vamos a determinar? La manera de determinarlo en todo esto es con la nueva variable que es el contexto. Como nosotros vimos muy resumidamente y tocándolo con una pincita en las primeras unidades, tiene que ver con el contexto que afecta a la Argentina en los distintos momentos del tiempo y cómo nosotros tenemos que tomar esa información y sacarle la mayor ventaja posible. Entonces, para eso vamos a hacer una distinción entre dos grandes familias, que son las monedas que manejamos en Argentina, que es el peso y el dólar, y cómo encontrar esa referencia necesaria para que todo cierre y sea mucho más sencillo de lo que parece. Lo primero que vamos a analizar es la tasa de interés en pesos con respecto a la inflación. ¿Por qué? Porque de cierta forma la inflación es la que afecta a los pesos y es en esa línea que a nosotros nos sirve hacer una comparación como referencia. Es muy importante destacar en este caso, como lo venimos haciendo en las demás unidades, que para hacer esta comparación sí es importante analizar la TNA, porque como no tiene en cuenta los gastos, nosotros podemos comparar estos fenómenos directamente. Entonces, cuando hacemos la comparación solo tenemos en cuenta TNA y por el lado de la inflación, como nosotros no podemos saber fehacientemente cuál va a ser la inflación real a lo largo de un año, sí podemos tener el estimativo realizado por el REM, que es el relevamiento de mercado, o sea, lo que se espera, las expectativas, lo que uno puede estipular o un acercamiento según cómo vienen siendo las variables hasta ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos una TNA muy parecida a lo que se espera de inflación para ese año, se podría decir que la tasa es acorde. Ahora bien, cuando la diferencia entre la TNA y las tasas de inflación esperadas para el año se tornan completamente diferentes o existe mucha diferencia, ahí puede existir una ventaja o una desventaja según cuál sea nuestra posición, ya sea si es una inversión o si es un préstamo. ¿Por qué? Como venimos viendo en las unidades anteriores, cuando nosotros tenemos una TNA y la comparamos con el nivel de inflación y esa tasa queda por encima de la inflación, en el caso de una inversión, nosotros estamos ganando. Por el contrario, si la TNA queda por debajo de esta expectativa de inflación, nosotros estamos perdiendo en términos reales. Entonces, el contexto nos da la pauta de que la TNA va a ser positiva o negativa según cómo la afecte el contexto. Porque de la misma forma funciona para el crédito, solamente que es al revés. Cuando nosotros vamos a pagar una TNA mucho más baja de lo que se espera de inflación, nosotros estaríamos ganando en términos reales o nos costaría cada vez menos afrontar esa cuota. Y por el contrario, si esa TNA queda muy por encima de lo que se espera de inflación para ese año, nosotros correríamos el riesgo de pagar una tasa real mucho más alta. Para llevar un poco a tierra el análisis explicado a niveles generales, vamos a hacer un ejercicio prestando atención a los créditos, que por ahí es un poco más difícil de palpar, siguiendo la línea de las unidades anteriores, pero agregando esta nueva variable de contexto que termina definiendo la decisión final. Entonces, supongamos un monto inicial de 10 millones de pesos destinados a gastos de electrodomésticos, pero vamos a ver cuál es la mejor decisión. Porque, por ejemplo, supongamos, si nosotros pagamos en contado efectivo, nos hacen el 20% de descuento. Es decir, si tuviéramos el dinero o pedimos un crédito para que nos den todo el dinero, tenemos un 20% de descuento.
Si nosotros utilizamos la herramienta financiera de la tarjeta de crédito, que lo vimos en la unidad anterior, en 6 cuotas no pagamos interés. Sí gastos de tarjeta, pero no interés. Y como tercera opción, si pagamos en 12 cuotas, incurrimos a un interés del 2,5% mensual. Entonces, evaluemos juntos qué implica estas 3 posibilidades. Por un lado, si cuenta con el dinero, ya tenemos una solución interesante si suponemos que el escenario está tranquilo. Pero, por ejemplo, sigamos. Al mismo tiempo, esta persona ya sabe que tiene esas posibilidades a su disposición, que es tener efectivo o usar la tarjeta, pero por las dudas va a buscar un crédito o la posibilidad del mismo, teniendo en cuenta si le sirven los costos financieros totales. Entonces, el primer crédito personal es por un año con un costo financiero total del 70%. Y en segundo lugar, un crédito personal desde la Mutual con un costo financiero total del 60%. Es un poquito más interesante ese costo financiero total. Bueno, si nosotros hacemos los números, que es un poquito más engorroso porque ya estamos a alturas de ponernos con una hojita a sacar cuentas, nosotros sabemos que de contado efectivo, 20% de descuento en 10 millones son 8 millones de pesos. En 6 cuotas sin interés van a ser los 10 millones más los gastos del caso puntual de tarjeta de cada uno. Y si es 12 cuotas con interés del 2,5% mensual, le sumamos a esos 10 millones la cantidad, los 12 meses sería, de interés, dándonos un total de 13.448.888 más los respectivos gastos de tarjeta. Y si hacemos el mismo análisis con crédito personal, tendríamos 15 millones para el primer tipo de crédito y 14 millones para el otro. Entonces, teniendo estas operaciones en la cabeza, podemos hacer directamente las comparaciones de contexto porque en este momento no tenemos influencias adicionales. Entonces, obviamente que la primera y la segunda opción van a ser las más económicas por cuestiones del contado efectivo en su descuento y las cuotas sin interés. Pero ¿qué pasa si no contamos con ese dinero o no nos son suficientes las 6 cuotas para afrontar el pago? Entonces ahí ya tenemos que elegir entre las últimas 3 opciones, entendiendo que implica costos mayores, pero vamos a evaluar cuál es el menor dentro de los existentes. Bueno, las 12 cuotas sin interés, con interés, disculpen, es la opción que sigue por cuestiones de que nosotros podemos estipular y solo dependerá de nuestros costos. Pero ese 2,5% mensual, ¿es una buena tasa? O sea, nosotros, más allá de lo que vemos en el resultado final de los números, tenemos que evaluar qué significa esa tasa para nosotros con respecto al contexto. Y ahí es donde entra en juego lo que venimos analizando. Si nosotros creemos que la inflación de los próximos 12 meses va a ser mayor al 2,5% dentro de las estipulaciones posibles, esa tasa es acorde. Si nosotros creemos que la inflación mensual durante 12 meses se va a situar por debajo del 2,5%, estamos pagando una tasa cara o positiva en términos reales. Significa que mes a mes nos va a costar cada vez un poquito más afrontar esa cuota. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, vamos a hacer foco ahora no tanto en la cantidad de posibilidades, sino en cómo impacta realmente la diferencia de contexto. Entonces vamos a suponer un nuevo ejemplo siguiendo la línea del mismo, donde solamente vamos a tener en cuenta, ya que en el ejemplo anterior descartamos los créditos por una cuestión del valor final, supongamos ahora este 20% de descuento en contado efectivo y las 12 cuotas en puntual con el 2,5% de interés mensual, pero ahora teniendo en cuenta que la inflación esperada para el resto del año, es decir, esas 12 cuotas de tarjeta, es del 100%. Es decir, nuestra nueva variable contexto es inflacionario, donde nosotros de base, ¿qué podemos decir? Bueno, si yo ahorrara para comprarme todos estos electrodomésticos por 10 millones durante un año, ¿sí?
Los electrodomésticos van a valer no 10 millones, sino más de 20, porque la inflación va a ser del 100%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos dicen, no, mira, si tenés todo el dinero, te hacemos un 20% de descuento en contado efectivo. No se ve de la misma manera que en un escenario sin inflación. ¿Por qué? Porque es mucha la diferencia, teniendo en cuenta que la posibilidad de pagar en 12 cuotas tiene solamente un interés del 2,5% mensual. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos el cálculo de las 12 cuotas con el 2,5% de interés, nos da un total de 13.448.888 pesos, más los gastos de la tarjeta. Teniendo como parámetro que dentro de un año esos bienes van a valer 20 millones y que si yo los pago en contado efectivo van a valer 8 millones. Pero ¿qué pasa? En los escenarios de alta inflación se tergiversa esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hasta incluso suponiendo el primer caso, de los 8 millones en contado efectivo, cuidado, porque nosotros cuando analizamos contexto podemos analizarlo en beneficio de inversión o en beneficio del crédito. Entonces, si yo, en un contexto del 100% de inflación anual, tengo el dinero en la mano, no voy a acceder al 20% de descuento si yo puedo pasar la tarjeta, comprar todos los electrodomésticos, pagarlo en 12 cuotas y ese dinero que tengo en la mano, en vez de solo ganar el 20%, lo pongo a rendir en un plazo fijo que va a tener una TNA aproximada al 100%, porque suelen ir en línea, aunque a veces hay obviamente diferencias, y obtener una ganancia mucho mayor. Entonces, de esa manera podemos ver que en un escenario sin inflación o una inflación considerable, ese 20% nos hace la diferencia. En un escenario como el de este ejemplo, existen alternativas que requieren de mayor información y, bueno, alternativas, pero es completamente diferente. Para seguir avanzando con el siguiente punto, les vamos a compartir un Excel donde va a estar la plantilla ya hecha con los ejemplos y otra para poder practicar las implicancias de todos los análisis que hemos hecho y la comparación con la inflación para entender si ese costo es superior o inferior a nuestras estimaciones. Siguiendo con la línea de lo que explicamos con respecto a los pesos y entendiendo que Argentina es un país que funciona en dos monedas, ¿sí? Existe también la forma de analizar lo mismo que analizamos antes, pero con respecto a los dólares y sus respectivas tasas de interés. Cuando nosotros hablamos de devaluación, tiene que quedar muy claro que funciona de una manera completamente diferente a la inflación, porque son dos fenómenos diferentes que en momentos de la historia se manejaron de manera parecida, pero no tiene por qué ser así. Y esa es la ventaja a la hora de comparar tasas y analizar conveniencias. ¿Por qué? Vamos a analizar primero cuál es la referencia y después lo vamos a ver con un ejemplo de Argentina. En el mundo existe un instrumento que se llaman T-bills. Los T-bills son instrumentos de deuda de Estados Unidos que se interpretan libre de riesgo. Por más difícil que parezca, esto se puede buscar en Google o en el ChatGPT para tener el dato, porque es más bien financiero, pero lejos de asustarnos en cuanto a la complejidad, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la tasa en dólares anual que pagan estos instrumentos son la tasa que a nosotros nos sirve de referencia para entender cuándo una tasa en dólares es interesante o no. Por ejemplo, si por ejemplo un T-bill paga el 4% anual en dólares, ¿sí?, siendo un instrumento libre de riesgo, se esperaría que a la hora de tomar un crédito, siendo una persona que no es Estados Unidos y tiene sus riesgos, esa tasa sea superior. Entonces, en ese sentido, los T-bills nos sirven como una referencia en cuanto a tasas, así como también las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son títulos de deuda por parte de empresas privadas para aumentar las plantas o todo tipo de proyectos ejecutivos. Y si bien no necesariamente nosotros tenemos que acceder a las mismas tasas, nos sirven de referencia para entender cuáles son las tasas
que se pagan en los Estados Unidos y en Argentina, y poder hacer esta distinción tal cual como lo hacíamos con los pesos, pero con su respectivo parámetro dentro del lineamiento correspondiente. Para cerrar la idea de contexto y también del contenido que venimos abarcando hasta ahora, esto que hablábamos recién sobre que la inflación va para un lado y la devaluación para otro, cuando en momentos pueden ser parecidos, nos sirven también como una ventaja a la hora de tomar decisiones. Porque cuando existen diferencias entre ambas monedas, que esto ya es bastante más complejo de lo que venimos analizando, eso puede darnos una ventaja a la hora de invertir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un futuro incierto sobre la devaluación del tipo de cambio o el futuro del país, o bueno, muchas variables, el depósito de valor en dólares es una buena alternativa o es importante tenerla en cuenta con carácter de prioridad. Pero cuando nosotros vemos que el análisis de expectativas va en que el tipo de cambio va a permanecer o va a devaluar en menor porcentaje que la inflación, generar tasa en pesos puede ser mucho más ventajoso. Y eso es, por ejemplo, lo que pasó en los últimos 2 años en Argentina. En 2024 fue un acierto hacer tasa en pesos porque el tipo de cambio permaneció constante, cuando quizás en 2023 fue todo lo contrario. Generar valor por medio del tipo de cambio con una devaluación tan masiva fue mucho más beneficioso que hacer tasa en pesos. Y de esa manera podemos determinar en muchos aspectos y muchas formas de analizar que el contexto termina definiendo todas las variables teóricas que vinimos viendo en las diferentes unidades de todo este paquete o proyecto. Así que espero lo hayan entendido, espero no haberme enroscado mucho y espero les haya gustado. Muchas gracias.